Bueno, primeramente agradeceros a todos el esfuerzo de asistir esta tarde a esta nueva jornada inaugural. Como bien sabéis, estamos en tiempos complicados, pero bueno, vamos a intentar aprovechar estos tiempos para intentar ser positivos, que seguro que sacamos adelante cosas buenas, seguro. Voy a dar la palabra ya al presidente Baltar. Gracias un año más por el apoyo a esta Semana de las Industrias Culturales y Creativas. Seguimos adelante y probablemente no, ya está más que hablado, pues que el año que viene este Consejo Asesor, del cual ya estáis unos cuantos hoy aquí, pues es más participativos. Bueno, moi boas tardes. Buenas tardes. Estamos no marco das industrias culturais e creativas en Ourense e para todos os que se achegaron hoxe aquí, o noso agradecemento, e para los que nos siguen a través de la retransmisión en streaming de todos os eventos que van a formar parte de la programación deste año, pues un saludo e un mensaje. El mismo mensaje que dábamos la semana pasada, cuando inaugurábamos y cerrábamos el Festival Internacional de Cine de Ourense. La cultura sigue y la cultura gana, la cultura resiste, la cultura con todas las medidas y los protocolos higiénicos sanitarios que observamos se cumplen escrupulosamente. Cerrábamos el Festival Internacional de Cine de Ourense en su 25ª edición y 2 días después empezamos la Ourense ICC Week, que no pudo celebrarse cuando estaba previsto, porque estábamos en el momento más complicado hasta ahora de la pandemia y que decidimos aplazar a estas fechas. Aplazar estas fechas con noticias recientes que tampoco eran positivas, pero que a pesar de ello pues decidimos continuar porque bien merece un territorio creativo como este no renunciar a esta cita anual y además usando las nuevas tecnologías llegar a todas aquellas personas interesadas y que todos los que vienen estos días a Ourense para hablar de tendencias, de vanguardia, de innovación, de los últimos debates en cualquiera de las disciplinas creativas, pues también tengan esa ventana abierta para comunicar. La comunicación es esencial, aquí lo entendemos perfectamente y saludo y agradezco de nuevo el trabajo tanto de Juan Rivas como de Manuel Araujo a la hora de preparar y programar una cita que se ha hecho ya ineludible en el calendario de eventos que dejan huella porque significan estar hablando de la vanguardia en lugares tan tradicionales, tan históricos, cargadas de tanta importancia como este en el que estamos hoy, el Mosteiro de San Estevo de Ribas del Sil. La programación de la ICC Week de este año pues combina, como siempre, muchos factores, muchos elementos, pasa revista a muchas cuestiones con ponentes de calidad, con actividades y cuestiones absolutamente interactivas y creo que es la importancia de consolidar una cita como esta y el posicionamiento de una provincia como Ourense en la que estamos hoy, 7 de octubre, Día Mundial de la Arquitectura, por cierto, en un lugar que es esencia misma del territorio que honramos en esta edición, que es la Ribeira Sacra. La Ribeira Sacra, la concentración de monasterios por kilómetro cuadrado más importante de Europa, y este de San Estevo de Ribas del Sil, que se da la circunstancia de que conozco perfectamente desde antes de que se decidiera empezar a reconstruir y rehabilitarlo hasta que tiene actualmente las funciones de parador, en un ayuntamiento como el de Nogueira de Ramuín, de donde es originario, junto con otros, la figura clave y representativa de esta provincia, que es el afilador o afiador, que con su rueda a cientos, miles de kilómetros de su casa pues se ganaba el pan y creaba también, por eso esta es la terra da chispa, y en un ayuntamiento en donde nacieron personalidades tan importantes como pudo ser en su momento Eduardo Barreiros, creador de un imperio automovilístico, uno de los
de las personas más importantes del mundo en su momento y que nació en un pueblo a 10-12 kilómetros de aquí, Gundiás, y se casó con una chica que estamos aquí pegados, Vilar de Cerreda, en su momento, y gracias a su esfuerzo fue capaz de industrializar Madrid en su momento, creando casi 45.000 puestos de trabajo en su factoría de Villaverde. O sea que hoy que hablamos tanto de emprender, que hablamos tanto de arriesgar, pues bien nos viene el ejemplo de una persona como esa, que además va a darle el nombre al Centro Gallego de Innovación en la Formación Profesional, que entre la Diputación y Xunta de Galicia abrirá sus puertas en el año 2021. Estamos en San Estevo de Ribas del Sil, estamos en una provincia creativa, estamos dando inicio a una nueva edición de la Ourense ICC Week y estamos en una administración y un gobierno que cree como ningún otro en la interacción, en el trabajo en red, y creo que esa vocación y ese compromiso vamos a ponerlo una vez más sobre la mesa durante estos días que vienen. Tenemos citas imprescindibles durante estas jornadas. Hoy aprovecharemos también para hacer entrega de 2 premios que anualmente otorga la Diputación. Uno de ellos que se hace siempre o se hizo coincidir con la ICC Week, que es el Rodolfo Prada a la gestión cultural. Después hablaré de quién fue Rodolfo Prada y también ese espíritu y esa filosofía que va a seguir guiando estos premios. Y otro que es un premio de periodismo, el José Aurelio Carracedo, que también otorga la Diputación anualmente y que no pudo ser entregado cuando normalmente lo hacemos, que es el 3 de mayo, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se pospuso para poder realizarlo en una cita como la ICC Week. Creo que es una decisión acertada y creo que estamos también premiando la creatividad. Si hablamos de industria cultural, si hablamos de creación, pues son campos acertados todos ellos para poner de relieve ese talante y esa actitud ante la vida, el crear. Por eso para mí es una oportunidad, una vez más, de saludar. Permítame que lo haga especialmente a las personas que forman parte del Consejo Asesor de Cultura de la Diputación de Ourense, que fue una iniciativa que pusimos en marcha durante la pandemia, cuando estábamos todos en nuestras casas, de alguna forma para pensar en el día después y en las posibilidades de ayuda, de colaboración, sobre todo a lo autóctono, a lo más próximo, a las empresas del sector, a los artistas locales, para afrontar un momento tan difícil y lleno de tantas incertezas como el presente, ¿no? Como ha dicho Juan Rivas, sirva este momento para reafirmar el compromiso con ese sector. Estamos hablando de una provincia que es cultura con mayúsculas, que no es una cuestión residual, y creo que tenemos que ser obligadamente un aliado por excelencia en esta época tan difícil. Por eso saludo que estén aquí 18 de más del 50% de los componentes de ese Consejo, que a ver cuándo podemos hacer reuniones físicas y presenciales, pero si no, pues mantendremos la comunicación telemática como hasta ahora, y creo que entre todos sumamos, y si sumamos somos capaces de multiplicar. Y en un momento como este podemos, sin duda, dar lecciones de corresponsabilidad a esa sociedad tan pendiente de cuestiones que no son buenas, pero que evidentemente nos deben obligar a mantener una actitud de valentía. Valentía como la del ganador del premio Carracedo, o valentía como la de los ganadores de los premios Rodolfo Prada, a los que premiaremos dentro de unos minutos. Por eso, un mensaje de tranquilidad, de solidaridad, un mensaje de cultura con mayúsculas, y qué mejor para eso, y paso ya a presentar a nuestro primer invitado, que como le he dicho, creo que está censado ya en Ourense, y si no lo está, debería hacerlo, porque es un asiduo de la ICC Week, es una persona de referencia en España a nivel creatividad, a nivel innovación. Nos puede hablar de por dónde cree él, y seguro que acierta, que puede ir
el mundo de la cultura y todo lo que está relacionado con ella. Se llama Jaime García Cantero, es el director de contenidos del país Retina, colaborador habitual en los foros más importantes en todo lo que venga que ver con escuchar. Yo le iba a llamar gurú, que seguro que no acepta ese término, pero créanme que todo lo que dice, lo dice basándose no solo en la experiencia, sino en todo lo que es capaz de aprender, de escuchar, de leer en cualquier fuente posible y en cualquier parte del mundo y a cualquier hora o minuto del día. Y eso, estar en la actualidad, pues es lo que lo hace una persona de especial relevancia y un tesoro para que hoy podamos empezar con plenas garantías unas jornadas como estas. Por eso, para mí es un honor darle de nuevo la bienvenida aquí a Ourense, hacerlo en este edificio y además en esta sala donde hace meses, unánimemente, todos los directores de patrimonio histórico de las 17 comunidades autónomas y el Ministerio decidieron que la candidata de España para Patrimonio Mundial por la UNESCO fuera la Ribeira Sacra, un paraje compartido con la provincia de Lugo, cuya reactivación de candidatura iniciamos en la Diputación de Ourense en septiembre del 2013 y que en 2021 va a ser una realidad, como esperamos que sea también esa mejora en las comunicaciones, siendo Ourense la puerta de entrada a Galicia de la alta velocidad y colocándonos a poco más de 2 horas de la capital de España y, por lo tanto, en el circuito de las grandes comunicaciones europeas. Por eso, para mí, es un honor dirigirme a todos ustedes, a los que están aquí presencialmente y a los que nos están viendo a través de las páginas web de la organización, de la región, etcétera, etcétera, y sobre todo presentar a un amigo de Ourense, a un ourensán como Jaime García Cantero. Aquí Muchas está. gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Yo, después de esta presentación del presidente, digo lo que dicen que decía el quinto marido de Elizabeth Taylor, que dicen que sé lo que tengo que hacer, pero no sé si estaré a la altura, ¿no? Pues no sé si estaré a la altura yo tampoco de esta presentación. Bueno, dar las gracias una vez más a la Diputación de Ourense, a su presidente, a mi amigo Juan, también siempre responsable de que esté aquí, porque como bien decía el presidente, yo soy reincidente en la ICC Week. Si se me deja de oír en algún momento me decís, porque yo estoy acostumbrado a los micros de Madonna y hoy me han puesto este de Leonard Cohen y me siento como más, es diferente. Hay que cantar más despacio, ¿vale? cuando se tiene este. Bueno, la idea hoy era compartir con vosotros mi visión, pero sobre todo era tratar de abrir este debate con el Consello, que yo este año coincidí con Juan en casa de un artista gallego, un artesano que hace lámparas, en mitad de julio, ¿no? Y me contó lo que estabais haciendo aquí y me dijo, oye, ¿te animas a dinamizarlo? Y digo, fantástico, dinamizarlo. Hoy lo de dinamizar va a ser complicado porque sabéis que por normativa pues solo podemos hablar los que estamos aquí, por lo menos en alto, porque es lo seguro, pero sí que me gustaría plantearos algún tipo de reflexiones que a mí me encantaría que en el próximo ICC Week, en mayo o cuando sea, pues a lo mejor, no lo sé, a mí me encanta proponer cosas prácticas, pues fuerais capaces de plantear un manifiesto de la cultura de Ourense, un manual, lo que queráis, ¿no? Tener un algo en el que vosotros, en estos momentos en el que nos toca estar separados, pues podéis estar juntos, ¿no? Trabajando en esto y decir, oye, pues plantearnos una fecha, decir, pues el 10 de mayo del año que viene vamos a ser capaces de presentar un manifiesto de la cultura orensana. Y yo os abro las puertas a presentarlo aquí, a presentarlo en Madrid y a presentarlo donde haga falta. O sea, que esto lo vemos, lo discutimos, lo hablamos y contad conmigo, con mi periódico y con mi radio para lo que os haga falta. Porque yo creo que hay muchas cosas ahí interesantes que se pueden hacer. Yo me había traído unas slides que están ahí ¿tengo que? ¿Me las cargas? Pero antes de las slides, yo, como os decía, me gustaría proponeros alguna reflexión antes de todo esto, ¿no? Antes de hacia dónde va el mundo, que es complicadísimo, ¿qué queréis que os cuente? Hacer prospectiva hoy, pues yo creo que era difícil hace un año, pero hoy yo creo que el que se atreve a hacer prospectiva no del próximo año, sino de los próximos meses, pues es un iluminado, ¿no? Por eso me parecía oportuno, ya que al final vosotros que trabajáis en las industrias culturales, yo que trabajo en los medios de comunicación, creo que trabajamos todos en sectores que se parecen mucho, todos vivimos de esta creatividad,
todos trabajamos en unas industrias que viven tiempos convulsos, sí que me gustaría plantearos 4 cuestiones, 4 preguntas, 4 reflexiones, para que luego vosotros converséis y si fuerais idealmente capaces de llegar a este manifiesto. Me ha gustado el nombre manifiesto, pero vosotros llamadle como queráis. Algunas reflexiones en modos de pregunta, porque lo que sí que tengo claro es, yo tenía un compañero en el periódico que se llamaba Jorge Wackenberg, alguno lo habrá leído, él era profesor de física en la Universidad de Barcelona durante 35 años, divulgador científico, y él tenía una frase que a mí me encantaba, ¿no? Él decía que lo que diferenciaba las revoluciones de las evoluciones es que en las evoluciones cambian las respuestas y las revoluciones cambian las preguntas. Esto, que parece una trivialidad, explica el mundo. Cuando tú sigues buscando respuestas diferentes a las mismas preguntas o cuando te planteas preguntas completamente diferentes. Yo creo que hoy estamos ante un momento en el que todo son preguntas. Afortunadamente, creo que las personas que vivimos en el mundo de la creatividad, en el mundo de la cultura, en el mundo del arte, yo creo que hay que reivindicar mucho la palabra arte, que a veces parece que no lo decimos lo suficiente, estamos muy acostumbrados a vivir en este entorno de hacernos preguntas. Es verdad que es maravilloso que haya ingenieros, que haya tecnólogos, que haya todo este tipo de gente que se dedica a buscar respuestas, pero no olvidemos lo importante que ha sido siempre y que va a seguir siendo esta capacidad de hacerse preguntas. Entonces me gustaría hoy que nos hiciéramos unas cuantas preguntas. Tratando de ser optimista, aunque he de reconocer que estamos en momentos en que cada vez nos cuesta más ser optimistas. Estamos rodeados de distopías por todas partes. Yo siempre hago este juego, ¿no? Sabéis, la distopía, que es este futuro tremendamente peligroso, que hace vender muchísimos libros. De hecho, muchísimo más que la utopía. Los únicos que escriben hoy de utopía, los únicos que escribieron siempre sobre utopía, son los filósofos. Los filósofos, empezando por San Agustín, Santo Tomás, luego todos los filósofos políticos han escrito sobre utopías. Lo bueno que tienen los filósofos es que no les importa no vender libros. Ya sabéis que los filósofos está mal visto vender libros. Si eres filósofo, de hecho, mi compañero que lleva filosofía en el periódico detesta automáticamente a cualquier filósofo que venda muchos libros. Le parece detestable que un filósofo venda muchos libros. Por eso el que quiere vender libros tiene que hablar de utopía, ¿no? De distopía, perdón. Tiene que hablar de futuros peligrosos, de tecnologías que nos dominan y de estados opresores y de todo este tipo de cosas. Me parece fantástico reflexionar sobre las utopías, sobre todas ellas, leer distopías y entretenernos todos con ellas, pero me parece que hoy es peligrosísimo caer en algo que creo que empieza a invadirnos a todos, que es la retrotopía. No sé si alguno ha leído este libro maravilloso de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman decía que empezamos a estar rodeados de gente que intenta convencernos de que lo mejor que va a pasar ya pasó, que intentan construir la utopía hacia atrás. Lo mejor que pudo ser fue como eran los festivales hace años, cómo era la política hace años, cómo eran los periódicos hace años. Esto es tremendamente tóxico. Esta sensación de que todo lo que viene ya va a ser peor, tenemos que ser capaces de quitárnosla de encima, porque si no, creo que hay muchas cosas que nos vamos a perder. Si el futuro será mejor o peor, yo no me atrevo a decirlo, pero todavía está por ver y vamos a jugar el partido. Lo que no podemos hacer es, antes de salir del banquillo, ya estar pensando que todo lo bueno ya pasó. Entonces, después de este disclaimer, por si luego me pongo un poco ácido, y deciros que yo soy profundamente optimista, sí que me gustaría plantearos estas preguntas que yo os decía, ¿no? Y además, a lo mejor las preguntas os suenan, porque cuando venía, hoy venía hacia aquí y sabía que me iba a encontrar con Juan, que es músico, con Manuel, José Manuel, que es aficionado a la música. Entonces digo, vamos a plantear estas preguntas de una manera un poco diferente, ¿vale? Entonces a lo mejor las preguntas os suenan, porque la primera pregunta que yo me hacía es si son buenos tiempos para la lírica. Esa es la primera pregunta, parafraseando, ya conocéis a quién, ¿no? Al gran Germán Copini. ¿Son malos tiempos para la lírica? Porque cualquiera diría que sí, ¿no? Que son malos tiempos para la lírica. Aquí dicen que no, y yo estoy completamente de acuerdo. Cuando somos capaces de separar la cultura de las industrias culturales y la creación de la mercantilización de esa creación, veremos que hay cosas, o que encontramos nichos tremendamente optimistas. De hecho, creo que estamos en el principio de un momento de absoluto esplendor de la creación, de la cultura y de la vuelta a creer en el arte, en la ficción, en las narrativas y en esa palabra tan maravillosa que es los relatos. Que lo explicaba aquí José Manuel. Al final, la construcción de una región pasa por los relatos, ¿no? Pasa por estos afiladores,
pasa por innovadores como Barreiro. Estos relatos, que son cultura, que son historia, que son lo nuestro, tienen mucho que ver con esto que estamos viviendo. Entonces, desde luego, creo que no son malos tiempos para la lírica, de hecho van a ser momentos excelentes para la lírica. Por varios motivos, el primero es el más banal de todos. Sabéis que el consumo cultural está desatado. Esto, miréis a donde miréis, el consumo cultural, luego entramos en qué tipo de cultura, es verdad, cultura enlatada, cultura digital, cultura cada vez más global y menos local, pero las horas que hoy se dedica a consumir música, a consumir literatura, a consumir vídeo, son más que nunca en la historia. El momento de creación que vivimos, y al que le guste un poco investigar, que se dé una vuelta por ahí, durante esta pandemia es espectacular el nivel de creatividad que hemos visto en todo el mundo. No vamos a ponernos a decir gente concreta por no dejar a otros fuera, pero no se cuentan con los dedos de la mano la gente que ha hecho las mejores canciones de su vida durante esta pandemia, los mejores relatos de su vida durante esta pandemia, y veréis, porque no tengo ninguna duda de que las mejores novelas del siglo XXI se van a escribir sobre esta pandemia. Porque cuando hay este cambio, hay muchas cosas que afloran. Y en esta, bueno, vamos a decir, nueva realidad, aunque no me gusta nada la palabra, creo que la eclosión de la creatividad va a ser absoluta. ¿Y por qué? Pues por un concepto de un señor que luego sacaremos otra vez, que se llama Nassim Taleb. Nassim Taleb introdujo un concepto que a mí me interesa mucho, que es el de antifrágil. Él dice que no hay una palabra para definir las cosas que no... Claro, porque es lo contrario de ser frágil. Lo contrario de ser frágil es ser fuerte. Bueno, él dice que no. Él dice que antifrágil es mucho más que ser fuerte. Son las cosas que ante los golpes no es que no se rompan, sino que son capaces de mejorar. Son las cosas que funcionan mejor en los desequilibrios, que funcionan mejor en la inestabilidad, que funcionan mejor con las fuerzas adversas, que funcionan mejor, si queréis, en la debilidad, en la fragilidad. Y yo creo que no cabe ninguna duda de que la creatividad, de todo tipo, la mía, que es la de escribir, sin duda, pero creo que igual la musical, igual en casi cualquier ámbito, funciona mucho mejor ante circunstancias adversas. Solamente por daros un ejemplo optimista, pues todos sabéis que Shakespeare escribió Macbeth en plena pandemia londinense, y para que veáis que esto no solamente es cosa de literatura, 60 años después Newton escribió la teoría de la gravedad porque estaba Cambridge cerrado por la peste, ¿no? Se fue a su casa, se le cayó la manzana y fue donde todo se le ocurrió. Entonces, creo que en este entorno en el que todo parece aciago, en el que todo parece negativo, no son malos tiempos para la lírica, son tiempos excelentes para la lírica, para la creación cultural, para las ideas, para el pensamiento y para tomar riesgos que a lo mejor de otra manera no hubiéramos tomado. Entonces, creo que para los creadores esto es una muy buena noticia. Y la buena noticia para todos es que yo creo que cuando la cultura funciona y la creación funciona, la industria cultural tardará más o tardará menos, pero va a funcionar también. Porque no hay momentos de gran cultura si luego no hay una industria cultural que sea capaz de distribuir todo esto. Entonces, es verdad que estamos en el momento en el que estamos, yo creo que eso no lo puede ocultar nadie, pero me niego a aceptar que todo está mal, que no hay nada que hacer y que bueno, pues lo único que nos queda es aguantar. Mi pregunta era si eran malos tiempos para la lírica. Mi respuesta es que no. La vuestra y la del manifiesto os la dejo para que la contestéis vosotros. Me hacía una segunda pregunta que también tiene que ver con otra canción bueno, relativamente conocida, ¿no? Que es Si bailarán sobre nuestras tumbas. Si decimos, es un buen tiempo para la creación, es un buen tiempo para los creadores, pero claro, morirá la industria cultural en este momento. Y no solo por el COVID, y ahora entramos un poco en esto, porque yo creo que el COVID lo que ha hecho es acelerar tendencias, desde el punto de vista de consumo cultural, que estaban presentes. Es verdad que el consumo digital se ha disparado, dicen los teóricos que en las 6 primeras semanas de pandemia se avanzó en consumo digital lo que se hubiera tardado 10 años en avanzar. Imaginaos, esto es como si cerramos los ojos, nos pusieron un letrero de estos de televisión de 10 años después y llegamos allí, ¿no? 10 años después. El dato que se maneja es que durante esta pandemia el consumo digital de los españoles fue de 72 horas semanales. Hacer la cuenta, ¿no? 72 horas semanales es prácticamente el 50% de nuestras vidas. Vemos contenidos audiovisuales en Internet, escuchamos música en Internet,
compartimos en Internet, discutimos en Internet, trabajamos en Internet y esto es innegable. Pero creo que debemos olvidarnos de que lo digital matará todo lo demás. Porque no me acordaba de la cita, pero me he acordado cuando ha dicho José Manuel esto de que hoy era el Día de la Arquitectura. Y me he acordado de una cita maravillosa de Víctor Hugo. Bueno, no es una cita, es una de sus novelas, ¿no? Si alguno se acuerda en Notre Dame, en la novela, el abate de Notre Dame, ¿no? El abate de Notre Dame está aterrorizado por la llegada de la imprenta, porque dice, esto acabará con la arquitectura, ¿no? Él piensa, la arquitectura, las catedrales, que habían sido el libro de la humanidad durante siglos, por supuesto, no había imprentas y la gente no sabía leer. Los relatos se construían con las catedrales, con los cuadros y con las esculturas. Pero como los cuadros y las esculturas estaban en los palacios, lo que la gente veía eran las catedrales. Las catedrales eran los grandes relatos pre-imprenta. El abate estaba preocupadísimo porque los libros acabarían con las maravillosas catedrales, ¿no? Y no habría arquitectura. Bueno, pues veis que siglos después sigue habiendo arquitectura, como siglos después de la radio sigue habiendo periódicos, como siglos después de años después de la televisión sigue habiendo radio y como años después de Internet sigue habiendo televisión. Es decir, esto, la digitalización y este avance enfurecido que estamos viviendo, no acabará con todo esto, ¿no? No bailará sobre nuestra tumba. Pero lo que sí que creo es que tampoco podemos negar que cuando todo esto pase, las cosas serán diferentes. Y pensar en que esto volverá a ser como era antes, creo que es algo que deberíamos sacárnoslo de la cabeza. ¿Moriremos en esta? Seguro que no. ¿Tendremos que cambiar? Yo creo que incluso más seguro que lo anterior. Entonces creo que es el momento de empezar a pensar qué tipo de cosas, como industria cultural, tenemos que cambiar para adaptarnos a esta nueva realidad, que no es la del coronavirus, porque esta pasará, pero sí que es la de un consumo cultural que se parece muy poco al que vivíamos hace 10 años. Nosotros, si os sirve de referencia, yo llevo en el periódico solo 5 años, pero me cuentan los históricos que hace 10 años el periódico, estaba el periódico normal y había unos señores que llamaban los de la web, que eran 4 allí al final, un programador, un becario, 4 de 400, ¿no? Ese era esto ha ido cambiando y ahora 396 trabajan en un entorno y hay 4 al final que pone los del papel. Pues esto creo que es algo que tendremos que empezar a barajar en casi cualquier industria creativa, que lo digital está para quedarse y que hay muchas cosas que tienen que cambiar. ¿Esto significa acabar con lo físico? No. Esto significa pensar en lo híbrido, en cómo lo digital complementa lo físico y en cómo utilizo canales diferentes para hacer cosas diferentes. Pero que hay cosas que tendrán que cambiar. Yo os diría en 3 niveles. Leía un estudio americano ayer que decía que hay que tomar medidas en 3 ámbitos distintos, ¿no? El reboot o el reset, o sea, oye, esto ha parado, hay que volver a encenderlo, hay que volver a ponerlo en marcha, hay que tomar medidas urgentes. Esto tiene mucho que ver con los controles de aforos, con las medidas sanitarias, con todo lo demás, porque esto no lo podemos dejar caer, está muy bien, y yo creo que la cultura tiene que tomar medidas en este reboot, ¿no? En este ser capaz de hacer rebotar esto, ¿no? Que esto no caiga más. Pero a partir de ahí, yo creo que hay que tomar medidas en el reshape, en el transformar, en el entender que esto, vuelvo a insistir, no va a volver a ser lo mismo. Y si seguimos pensando en cuánto tiempo va a tardar la vacuna para que esto vuelva a ser como antes, nos estamos equivocando, porque esto no va a volver a ser como antes. Es así de dramático. Dicen que los humanos hoy en día tardamos entre 6 y 12 semanas en convertir las cosas en hábitos. Pensad, el que lleva 7 meses consumiendo solo cine de una determinada manera, lo que nos va a costar hacerle volver a una sala de cine, a no ser que le demos poderosas razones para hacerlo. Y este es nuestro trabajo, no decir no volverán, sino pensar cuáles son esas poderosas razones para que vuelva. La tercera, dicen que es el reimagine, ¿no? O sea, tú tienes que resetear esto, tienes que transformarlo, pero tienes que ser capaz de imaginar cómo va a ser esto en el largo plazo y empezar a pensar en ese largo plazo con objetivos lo más ambiciosos posibles. La tercera, que también seguro que os interesa, y esta la veo muy de vuestra industria y más aún de la mía, ¿no? La canción es Galicia Caníbal y el concepto es si tiene sentido en un entorno como este que sigamos compitiendo como hemos competido, no sé si siendo caníbales, pero casi. ¿Y cuándo vamos a empezar a darnos cuenta de que generalmente la competencia de un festival no es otro festival,
ni la competencia de otro periódico es otro periódico, ni la competencia de un señor que escribe novelas es otro señor que escribe novelas. Porque el que lee novelas lee muchas novelas, el que lee periódicos lee muchos periódicos, el que va a festivales va a muchos festivales. Y que esto va por crear tejidos, por crear comunidades, por crear ecosistemas, y por eso me parecía tan fascinante este concepto del consello, ¿no? De tratar de construir juntos y de olvidarnos de si somos competencia o no somos competencia y empezar a pensar de una manera diferente. Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Si queréis, el ejemplo audiovisual es muy gráfico. ¿Cuántos de vosotros habéis visto Juego de Tronos? La serie. ¿Uno? Madre mía, primera audiencia que me encuentro que no ha visto Juego de Tronos. Es que voy a hacer spoiler, ¿verdad? Por avisar. O sea, si no la vais a ver. No, bueno, es que yo creo que la serie resume muy bien este mundo en el que estamos, ¿no? Un mundo en el que unos señores viven un universo medieval, ¿no? Las familias que llevan siglos y siglos peleando por lo mismo, ¿no? por un trono de hierro, ¿eh? Son las mismas personas, las mismas familias, compitiendo con las mismas herramientas, con los mismos modelos, siempre compitiendo, siempre guerreando, siempre en constante canibalismo, si me permitís la palabra, para ser capaz de sobrevivir. Hasta que, claro, llegan unos señores del norte que, para el que haya visto la serie, que resucitan a los muertos, que se apoderan de las cosas, congelan los territorios. Los otros, pues sí, casaban a su hija con el hijo del rival. Tenían pequeñas innovaciones, ¿no? Pues de repente un dragón, de repente un enano, de repente iban haciendo cositas, ¿no? Pero claro, llegan los del norte y todo lo cambian, porque tienen unas normas completamente diferentes. Bueno, la serie, o el core de la serie, es que al final la única manera de ganar a los del norte es que los del sur sean capaces de trabajar juntos. Pensad, porque creo que en el mundo de la cultura está clarísimo quién es el norte. El norte es YouTube, el norte es Facebook, el norte es Netflix, el norte es lo que queráis. Pensad si seguir guerreando entre nosotros, haciendo reinos, 7 reinos, por ver quién es el festival que más gente tiene en Orense, por ver cuál es la obra de teatro que más tiene en Orense, tiene sentido en un entorno en el que tus rivales son del tamaño y del pelaje de estos señores que tenéis por ahí delante. Bueno, pues yo creo que yo os propongo como áreas de reflexión esta de qué está pasando en el mundo de la creación y qué áreas de la creación son hoy sujeto de apoyo y de primacía en un entorno como este. Una segunda, que es qué tipo de medidas podemos tomar para que nadie baile sobre nuestra tumba, para resetear esto, para transformarlo y para reimaginarlo. Y una tercera, que es qué podemos hacer entre todos para dejar de pisarnos los callos, para trabajar juntos, para colaborar de una manera activa, para co-crear, porque yo creo que está genial lo de sentarnos, compartir y todo lo demás, pero creo que ser capaces de hacer cosas juntos es lo que realmente te diferencia. Y creo que en una región como esta tenéis enormes posibilidades, una región de cultura, como decía el presidente, tenéis enormes posibilidades de construir esto de una manera diferente y poderosa. Bueno, pues vamos a ver si soy capaz de pasar alguna de las slides. Juan me dice cómo vamos de tiempo. ¿Cuánto me queda, Juan? ¿Sí? Por tampoco irnos más allá. Bueno, yo, visto este mundo de la cultura en particular y estas propuestas que os hacía para la reflexión, a mí sí que me gustaría contaros, desde los ejercicios que hacemos nosotros de prospectiva, de tratar de entender lo que está pasando en el mundo, pues daros unas pinceladas, unos barnices de cosas que están pasando mucho más globales, que no afectan solo a la cultura, que afectan pues, a la tecnología, a la geopolítica, a la sociedad, a cómo consumimos, a cómo vivimos, yo os diría que hasta cómo somos, ¿no? Y qué somos. Y seguro que de ahí pues hay alguna cosa o algún mensaje que os parezca interesante. Yo, como hilo conductor, podría haber cogido otro, pero me he traído una idea de un libro de un señor que ya he mencionado antes, pero es otro libro diferente. Es un señor que se llama Nassim Taleb y un libro que muchos habéis leído, porque fue libro de cabecera de mucha gente, que se llama El cisne negro, ¿no? Por supuesto, el libro no tiene nada que ver con la película que tengo aquí detrás, pero me parecía más estético poner a Natalie Portman que a Nassim Taleb, así que le he puesto a ella, pero no tiene nada que ver con el libro. ¿Cuál es la idea de Taleb y qué tiene que ver con este mundo en el que estamos? Bueno, Taleb utiliza este concepto de los cisnes negros porque es tremendamente gráfico. Él dice cuál fue el efecto, si pensáis, que tuvo para la humanidad ver el primer cisne negro, porque él lo explica muy bien. Durante siglos y siglos y siglos, la humanidad pensó
que todos los cisnes eran blancos. Era condición necesaria para ser cisne ser blanco. Los cisnes son blancos. No era condición suficiente, porque hay más cosas blancas que los cisnes, pero era condición necesaria. Todos los cisnes son blancos. Es la esencia del cisne, o parte de la esencia del cisne, ser blanco. Hasta que un señor, un explorador británico, mediados del 18, recorriendo el África subsahariana, vio el primer cisne negro. Bueno, yo os planteo una vez otra pregunta, que es ¿qué supone para el hombre occidental, que era el que creía que los cisnes eran blancos, qué supone ver un cisne negro, ver el primer cisne negro? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que va a haber más cisnes negros? ¿Que los cisnes a partir de ahora serán negros? ¿Que hay cisnes de todos los colores? ¿Que los cisnes negros se comerán a los blancos? Porque si sois capaces de abstraerlo, veréis que lo único que dice ver el primer cisne negro es que no todos los cisnes son blancos. Es lo único que dice ver el primer cisne negro. Dice Taleb que vivimos rodeados en absolutamente cualquier ámbito de nuestra vida de cisnes negros. Fenómenos que no crean una nueva certeza, pero sí que destruyen las certezas anteriores. No sé cómo será lo que viene, pero lo que sí que sé es que lo que dabas por sentado y por seguro ya no funciona. Taleb pone cientos de ejemplos de cisnes negros, ¿no? Él habla de la economía, todas las economías de plataforma, ¿no? Lo habéis oído 1000 veces. Airbnb es el mayor hospedador del mundo y no tiene ni una sola habitación. ¿Esto quiere decir que a partir de ahora los hoteles no van a tener habitaciones? No. Lo que quiere decir es que no hace falta tener habitaciones para ser un hospedador. Hay cisnes negros en la política. Se utiliza mucho como ejemplo el Brexit, por ejemplo, o la primera campaña de Donald Trump, ¿no? Yo he pasado mucho tiempo en Estados Unidos. En ciertas zonas de Estados Unidos, yo vivía en Nueva York, esto era un cisne negro absoluto. Nadie creía que pudiera ganar Donald Trump. Luego, no tenemos tiempo para el debate, pero sería muy interesante, ¿no? ¿Cómo tienes que vivir en una burbuja tan cerrada para no ver que alrededor, oye, fuera de ti hay gente que piensa de otra manera, ¿no? Pero la realidad fue esa. El cisne negro es Donald Trump, aunque él sea un poco naranja, es un cisne negro. Cisnes negros hay en todas partes. Por supuesto, el megacisne negro, el cisne negro definitivo, es este que vivimos hoy. El coronavirus es un cisne negro como no habíamos vivido nunca uno antes, porque ahora sí que ninguna de nuestras certezas parece funcionar. ¿Qué ocurre o cómo nos preparamos para un entorno en el que los cisnes negros parece que son la nueva norma? Un mundo de cisnes negros. Como os digo, tremendamente interesantes desde el punto de vista de la creación, porque son sugerentes, porque nos enfrentan a nuevas debilidades, porque tienen ese componente de reto que siempre nos gusta a los creadores, pero desde luego, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la causalidad, de la gente que busca causas a esto. Taleb insiste mucho en esto, ¿no? Nadie ve venir el cisne negro, pero cuando el cisne negro llega, nos empeñamos en tratar de explicarlo, a posteriori. Tremendamente complicado. Bueno, ¿qué ocurre en un mundo de cisnes negros? Bueno, os quiero contar algunos ejemplos, algunas de las cosas que pasan en el mundo de los cisnes negros. Algunas más obvias y otras menos obvias. Esta me interesa mucho y Taleb insiste muchísimo en ella, ¿no? Que es que en el mundo, vamos a decir, de los cisnes negros, él lo llama extremistán, lo llama, el mundo de los extremos, lo llama él, ¿no? Las diferencias en todo, en absolutamente todo, son exponenciales. Y esto es algo que yo creo que empezáis a ver en absolutamente todo. Él dice que en el mundo tradicional, en el mundo antes de los cisnes negros, las variables en las que nos manejábamos eran lineales. En este mundo de los cisnes negros, las variables en las que nos manejamos son exponenciales. ¿Hay algún matemático en la sala o físico? No hay matemáticos, no hay físicos, nadie ve Juego de Tronos. Bueno, no, lo digo porque los matemáticos son las únicas personas en el globo que entienden lo exponencial. Las personas normales no entendemos la exponencialidad. El mundo es lineal. La naturaleza es lineal. Los parámetros naturales son lineales. Me dicen que corte esta y otra y terminamos. Pero pensad, en un mundo exponencial, en el que, en estos ejemplos que vimos antes de los cisnes negros, la competencia de un banco hoy, esto lo estáis viendo, ¿no? La competencia de un banco hoy es una startup en Internet que un banco hace millones de procesos. Estos hacen solo uno,
Pero ese proceso son capaces de hacerle 10.000 veces más rápido, 100.000 veces más barato. ¿Cómo compites con alguien que es 10.000 veces más rápido que tú o 100.000 veces más barato que tú? Pensad en el mundo de la cultura. ¿Cómo compites? Que esto lo vivimos todos los días, los que trabajamos en los medios. ¿Cómo compites con un gigante como Netflix, que no es 10 veces tu tamaño, es 10 millones de veces tu tamaño? ¿Cómo compites en un mundo en que las diferencias no son lineales, sino que son exponenciales? Pues preparaos para esto. Preparaos para esto. Yo, 3 minutos, ¿cuánto? Dime, Manu. 2, 1, 0, ¿terminamos? 3, vale. Porque yo creo que hay un ejemplo que se explica muy bien y que todos entenderéis de esto de lo lineal y de lo exponencial, y de lo natural y de lo artificial. Y es, los parámetros lineales, las medias explican mucho, estáis sentados y no lo sé, pero si hiciéramos la altura media de esta sala, estoy casi seguro que estaría más o menos en unos 70, unos 71, unos 72. No habrá nadie en esta sala que sea un 10% por encima de eso, 1,90, a lo mejor hay uno. Desde luego no habrá nadie que sea un 15% más que eso, y no habrá nadie que esté un 15% por debajo de eso. Entonces la media explica bastante. La altura es un parámetro natural, es un parámetro del mundo lineal. La riqueza personal es un parámetro del mundo exponencial. Os pongo un ejemplo. Yo siempre pregunto, ¿no? ¿Cuál es la comunidad autónoma más rica de este país? En riqueza personal, sumando la riqueza personal de sus habitantes. Aquí lo sabéis, ¿no? Porque es esta. Es esta comunidad autónoma. Eso sí, es debido fundamentalmente a una sola persona. Cuando esta persona va a Madrid, pues la comunidad autónoma más rica pues va bajando. Es Castilla y León, luego Madrid, luego se va moviendo. Pensad, si esa persona entra en la sala, la media de la altura, ¿cuánto cambia? Nada. Si esa persona entra en la sala, la media de la riqueza personal, ¿cuánto cambia? Si esa persona entra en la región de Orense, ¿cuánto cambia la media? Mucho. Si entra en la comunidad autónoma entera de Galicia, ¿cuánto cambia? Mucho. ¿Cómo trabajar en un entorno en el que las medias no sirven para nada? Porque el mundo es exponencial y ya no es lineal. Como tenemos poco tiempo, os quería contar más, pero me voy a detener solo en una que me parece especialmente relevante en este sitio en el que estáis. Bueno, esta creo que es importante para la cultura, ¿no? Que es este mundo, es mi compañero El Roto, brillante como siempre, entendiendo cómo hacer cultura en un mundo como este, ¿no? Un mundo en el que me informo cada segundo para olvidarme cada instante. Pero quería detenerme en esta y aquí terminar. Esta no. A ver, ¿me pasas la siguiente? Esta, que es nuestra visión del mundo. Otra de las cosas que va a cambiar radicalmente este momento que vivimos, este momento de los cisnes negros, es nuestra visión del mundo. Pensad, porque desde que sois pequeños y ibais al colegio, seguro que algunos hasta tienen en casa un póster del Mapamundi, y estoy seguro de que ese Mapamundi no es como este, que es el de los chinos. Vuestro Mapamundi, como el mío, tiene un centro muy definido, que es un meridiano, el meridiano de Greenwich, que pasa por el centro de Europa. Esto tiene muchos efectos. Bueno, tiene un efecto fundamental, que es que esto fue hecho por europeos en un momento en el que Europa era el centro del mundo. Además, tiene un efecto de que al aplanar el globo, pues Europa parece mucho más grande de lo que realmente es y África parece mucho más pequeña de lo que realmente es. Pero claro, este mapa está hecho en un mundo en el que las potencias, el eje equidistante entre las potencias del mundo, pues sorprendentemente era ese. Yo soy de los que planteo que en un mundo como este, en el que miremos como miremos, las nuevas potencias son otras, y creo que no os descubro nada si os digo que es, por un lado, los Estados Unidos, que es la potencia que parece que baja, y por otro lado China, que parece que es la potencia que sube. Analicéis el criterio que queráis analizar. Hoy las potencias del mundo son estas, el que queráis. Si queréis los de futuro, sabéis que en inteligencia artificial el 52% de lo que se invierte en el mundo en inteligencia artificial lo invierte China, el 40% Estados Unidos, el 8% entre todos los demás. Lo siguiente de futuro, computación cuántica. Hay 10 empresas en el mundo trabajando en computación cuántica para llegar al ordenador cuántico. 5 están en China, 5 están en los Estados Unidos. Podríamos seguir con cualquiera que queráis. Pues yo sugiero, cuando lleguéis esta tarde a casa, los que estéis más en la parte de la cultura del diseño gráfico, que hagáis un ejercicio, que es tratar de pintar el mapa con el eje del centro del mundo entre las nuevas potencias.
ya no está en donde estaba antes, entre las potencias de antes, sino está equidistante entre las potencias nuevas. Veréis que hay que dar la vuelta al globo. Ahora el centro está por el otro lado. Es en el estrecho de Malaca, pasa cerca de Indonesia, y equidistante entre los Estados Unidos y China. Cuando hagáis este grafismo y lo giréis, veréis que pasa una cosa muy curiosa, que es que Europa, que estaba en el centro y era grande, ahora está arriba, es muy pequeñita y parece que se sale del mapa. Y ocurre una cosa maravillosa, que es que en ese nuevo mundo, Galicia vuelve a ser Finisterrae, vuelve a ser el fin del mundo, vuelve a ser el sitio en el que todo acaba. Yo insisto muchísimo en que desde el punto de vista de la cultura es apasionante este concepto de la innovación periférica, de cómo el estar lejos del centro permite tomar riesgos, permite mezclar, permite combinar de una manera que es muy difícil de hacer en otro tipo de sitios. Y creo, y esto lo he hablado con Juan muchas veces, que lo que ocurre culturalmente en Galicia, que es una mezcla estupenda. Yo cuando digo, por ejemplo, bayuca, ¿no? y me suena a Latinoamérica, me suena a África, me suena a música tradicional gallega, pero me suena a electrónica del siglo XXI. Este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de bagajes, este tipo de viajes, solo se hacen desde la periferia. Entonces, yo os planteo otro reto aquí y otra pregunta aquí, que es ¿qué ocurre en un entorno en que la vieja Europa, con su gran diferencial, que es su cultura, que son sus relatos, que son sus historias, que son los afiladores y que es Barreiro, cómo compite en un nuevo entorno en el que debemos asumir que no somos el centro, somos periferia, pero qué valor tiene ser esa periferia? Porque creo que el valor es enorme y que hay mucho que investigar, hay mucho que construir y hay mucho que debatir en este entorno en el que en el fin del mundo se pueden hacer cosas de vanguardia que costaría hacer desde otro tipo de perspectivas. ¿Qué podemos hacer ahí? Y, sobre todo, entendiendo, y aquí voy a terminar, que en este mundo y en esta geopolítica, para atrás, tenemos 4 nuevos imperios que no se nos pueden olvidar. Yo creo que desde el punto de vista de la cultura hemos, no lo sé, hemos pasado por alto el poder que tienen estos 4 señores que veis hoy aquí, los nuevos imperios. Si os acordáis, Negri, el filósofo italiano, tiene un libro maravilloso que se llama Imperio, que hablaba él hablaba en futuro, ¿no? Llegaría un mundo en el que habría empresas que eran capaces, que eran más potentes que los países, ¿no? Que eran capaces de sentarse a una mesa a negociar con un país. Bueno, este mundo ya ha llegado, ¿no? Estos se sientan a negociar con países. Pensad, porque creo que el efecto que tiene un mundo, vamos a decir, mediatizado por una pantalla, pero en el que 4 grandes actores, 4 gigantes, son los que construyen los relatos, los eligen, los etiquetan y los monetizan, hay cosas que deberíamos plantearnos. ¿Hasta qué punto sigue siendo justo y sigue siendo relevante este concepto de las plataformas? No lo sé, los que os dedicáis a la música tendréis más que decir con esto, ¿no? Pero las discográficas tenían sus cosas, pero por lo menos te compraban los instrumentos. No conozco a nadie que le haya pagado el bajo Spotify, no sé si vosotros. No conozco a nadie que la cámara de fotos se la haya pagado YouTube, ni Instagram, ni conozco a nadie que Apple le haya puesto €1 para desarrollar un juego, para crear un relato o para hacer una aplicación. ¿Qué podemos hacer desde Europa para salir, para combatir, para diferenciarnos de este colonialismo digital que vivimos, ¿no? Este entorno en el que cada vez que te levantas por la mañana y enciendes tu teléfono móvil y te sale un anuncio de Instagram o de Facebook, hay un señor en Silicon Valley cuya caja registradora hace kikichín, ¿no? Hay un 0,1 euro que le acabas de dar a este señor. Pues algo tenemos que hacer también por construir y por diferenciarnos y por pensar en lo local en un entorno sumamente global. Pero vuelvo a lo de antes. Para competir con estos imperios hay que olvidarse del canibalismo, hay que pensar qué podemos hacer juntos y hay que entender qué es lo que nos diferencia. Y creo que en este país, en España en general, a veces parece que nos fascina tanto lo nuevo que nos olvidamos de lo antiguo. Y creo que nuestro diferencial en un mundo como en el que viene tiene mucho que ver, y vuelvo a lo que decías, es curioso porque no habíamos hablado de esto, pero creo que ha encajado perfecto, y que nuestro diferencial
siguen siendo los afiladores, siguen siendo los barreiros, siguen siendo los monasterios y siguen siendo las riberas, que la cultura es lo que nos sigue diferenciando y que en un entorno como el que vamos, de altísima complejidad, está claro que el capital lo van a tener los Estados Unidos, la eficiencia en costes la van a tener los países asiáticos, y lo que nos queda a Europa, lo que nos queda a España y lo que le queda a Galicia es la cultura, es la complejidad y esos relatos que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, que no están reñidos con la innovación, con lo digital, con la vanguardia y con la creación. Bueno, pues hoy hemos hablado poco de Big Data, de blockchain y de todo esto, pero quedará para otro día. Así que muchas gracias y creo que pasamos a los premios, ¿no? ¿Pasamos a los premios? Pues te paso los barcos. Gracias. Hola, hola. Y ahora Aurelio Gómez Villar va a pasar a presentar los premios. ¿Sabes cuál te toca? Bueno, boas tardes. Gracias, Jaime, por esas magníficas reflexións que nos acabas de facer nesta tarde. Vamos ahora a entregar dous premios ou dúas convocatorias feitas por a Diputación. O premio de xornalismo José Aurelio Carracedo na súa 30ª edición, que, como xa se dixo, estaba previsto habelo entregado o pasado 3 de maio, e os premios Rodolfo Prada a xestión cultural, que tamén se tiña que haber entregado no mes de marzo, pero, bueno, por as circunstancias que todos vivimos, tuvemos que aplazar, pero non suspendelo nin non anulalo. É dicir, nos a intención, efectivamente, é resistir e a intención é cumplir, e por eso no día de hoxe xontamos estas dúas entregas de premios. A primeira delas, a primeira que vamos a facer é o premio Xosé Aurelio Carracedo de xornalismo. Decir que ten unha dotación económica de 3.000 euros e ao mesmo tempo tamén se lle entrega un diploma acreditativo. A reunión mantívose vía telemática o día 28 de abril. Estuvo o xurado presidido pola diputada provincial de Cultura Patricia Torres, tamén por Xosé Ramón Pousa Estévez, decano da Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago de Compostela, por Xosé Manuel Bahamón de Silva, decano da Facultade de Ciencias Sociais e Comunicación de Pontevedra. Tamén formou parte deste xurado Luís Menéndez Villalba, en representación da Federación de Asociacións de Periodistas de España, e, por último, por Javier Fraiz, xornalista, en representación do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. E actuou como secretario o asesor de comunicación da Diputación de Ourense, Fernando Rodríguez Méndez. Este xurado decidiu que a 30ª edición do Premio de Periodismo Xosé Aurelio Carracedo se otorgara ao xornalista da Delegación de la Voz de Galicia en Ourense, Pablo Varela. E toma esta decisión por a serie de reportaxes asinados polo autor nas que salienta as perspectivas positivas e sensibles que o xornalismo ofrece do rural, promovendo as oportunidades que ofrece e facendo protagonistas do seu relato as xentes anónimas que viven no medio rural. Tamén destaca o xurado da obra de Pablo Varela o feito de pertenecer a un xénero complexo de xornalismo como é o da reportaxe, dándolle vida ao rural galego, moi esquecido habitualmente polos medios de comunicación tradicionais. E chamamos a Pablo Varela para que o presidente da Diputación lle entregue este premio. Patricia. Muy boas.
que contra esto. Tienes ahí ese micrófono. Bueno, entonces, poden usar. Sí, por aquí. Bueno, moitas gracias a todos. Non estou moi afeito a este tipo de actos, tentarei ser breve. Bueno, antes de nada, quero agradecer o esforzo das persoas que están presentes hoxe aquí no acto, familia, compañeiros e amigos, tamén o xurado. Bueno, está sendo un ano raro, podemos decir que quizáis o ano máis raro da nosa vida. E nada, eu quería comezar, bueno, contando unha anécdota de hoxe. Esta mañá na panadería que hai xunto a miña casa, un dos clientes despedíase dicindo que a ver se isto remata pronto, que xa era hora de verse, non? Daballe voltas un pouco o que dicía, porque era unha frase moi sinxela, o que me viña a cabeza era que eu, por exemplo, hoxe teño a sorte de estar hoxe aquí por un anaco rodeado dos meus seres queridos, non? E non todos a teñen ou a tiveron durante estes meses. E igual son privilexios que os camiúdos ficamos cegos, non? Eu supoño que nunca chegamos a comprender a importancia das persoas, en definitiva, do contacto humano, ata que nos vemos sós, ata que igual nos vemos sen conversación. No xornalismo sospeito que pasa igual. Falando onte con Clara, coa irmá de Xosé Aurelio, e tamén con José Manuel Rubín, que traballou con el na Voz de Galicia en Ourense, as referencias de ambos os dous sobre Carracedo poñen o foco sempre sobre a súa capacidade de empatía, na capacidade que tiña el para escoitar, tamén para diverxer coa persoa que estivese falando, pero nunca rifando. Digamos que sempre era unha persoa conciliadora. Eu creo que é unha capacidade que hoxe pois está en unha especie en extinción, non podería decirse. Quizáis entón, na época na que el traballaba e tamén agora, sería unha especie en extinción. Hoxe pois vemos que o mundo xira un pouco tolo, digamos que hai moito ruído, e a miña dúbida que me queda era pois como contemplaría Xosé Aurelio todo o que acontece estes días co tema da epidemia, e eu teño o convencemento de que el seguramente poñería pois algo de pausa, non, en todo isto, en como relataría, en como contaría, en como analizaría pois todo o que estes días acontece tanto na provincia de Ourense como no mundo en xeral, non? Poría algo de cordura, eu creo. Faríao seguramente sen pontificar, sen dicir unha palabra máis alta que outra, faríao simplemente como un espectador. Eu quería falarvos tamén do proceso de produción xornalística, non? Que a miúdo, bueno, pois pódese creer que simplemente coller un teléfono e despois teclear, pois antigamente non Olivetti, agora un ordenador, non? É moito máis que iso, é moito máis que tomar notas, exixe observar, tamén ter curiosidade, e moitísimos días ter moita paciencia, tamén con nos mesmos, de vez en cuando. Hai moito sacrificio, a miúdo invisible, que no día a día pois pode pasar desapercibido, pode que incluso para os nosos ollos tamén. No meu caso, pois o confinamento para min foi moi útil para poñer en valor o esforzo de moitas persoas que deron o mellor de sí mesmas todos os días para contar o que pasaba aí fora, non? Fose a hora que fose. Eu quero agradecer hoxe o traballo dos meus compañeros da redacción da Voz de Galicia en Ourense, que está representado hoxe aquí pola nosa delegada Ruth Novoa, que me dou a confianza e tamén o empurror necesario para presentarme o certame. E tamén o fotógrafo Miguel Villar, que está hoxe aquí con nós, porque, bueno, de inicio, pois, un podería pensar un premio, bueno, pois un premio é individual, e non. Un premio non é individual, e eso sería un erro, porque as historias poden ter un interese en si mesmas, pero é xeralmente o aporte que che dan os demais, os que te rodean na redacción, os que te rodean na casa tamén, o que lle remata dando forma. Eu non coñezo unha crónica, unha reportaxe ou unha entrevista que teña solamente un pai, porque normalmente pois é froito da convivencia, da conversación coa xente, do debate, do intercambio de enfoques, non? E os textos, por exemplo, pois, unha boa reportaxe, unha boa entrevista, a vos seguro non contarían o mesmo, tampouco se non tivesen os ollos ou as imaxes de profesionais como pode ser Miguel, como pode ser Santiago Amilo ou pode ser Agostinho Iglesias, que son compañeros nosos na delegación. En definitiva, dos compañeros do xornal. Sen eles non sería posible contar as historias ben e con calidade. Hoxe tampouco quero esquecerme dos amigos e colegas do gremio que durante este ano mantiveron intacto o seu compromiso de informar en todo momento a cidadanía do que estaba pasando
pese a que moitos padeceron situacións de ERTE, noutros medios de comunicación, ou incluso perderon o seu emprego. En todo momento, eles seguían facendo labor de difusión e facíano polo ben común da cidadanía. É dicir, coñezo xente que, por desgracia, perdeu o seu traballo nun xornal e o que intentaba era estar todos os días pendente do que ocorría para, a través de redes sociais ou nun blog persoal, que a xente poidese saber que era o que estaba pasando. Eu creo que eso amosa un compromiso do xornalismo, é algo que hai que ter en conta tamén, aínda que a veces podamos cometer erros, que somos humanos e como tal cometémolos, non? Pero hai un compromiso do xornalismo por intentar achegar á cidadanía a mellor información posible. Eu precisamente quero acordarme desa xente, dos traballadores que hoxe ou hai uns meses tiveron complicacións, intentaban todos os días dar o mellor de si mesmos. E moitos facían e seguiron adiante coa cabeza posta na súa xente, nas súas familias. Moitos con maiores que tiñan igual nun concello do lado ou nunha residencia, moitos pensando que pasaría con eles, non? E seguiron traballando igual. E moitos coa preocupación lóxica do que está acontecendo mentre asisten e escriben tamén, porque a miúdo tecleamos e pensamos a vez, non? Sobre unha das realidades que nos atopamos este ano, que algo que era imperceptible para nós como un virus, pois demostrounos que somos moi fráxiles. Ata fai pouco, pois igual pensábamos que non, pero a realidade é esa. En este sentido, pois eu quería resaltar que non é vou falar de épica, e tampouco falar dos aplausos de hai uns meses, porque eu, desde a miña perspectiva persoal, fallamos desde o momento no que interpretamos que os sanitarios eran o escudo de todos nós, mentres podemos facer unha vida perfectamente normal. Así que este premio tamén vai dedicado para eles, por estar cuidando de nós hoxe, onte e mañá. Ten aquí unha chuleta. Agora indo pola rúa, pois tamén me salta de vez en cando o pensamento de como recordaremos esta etapa, non? De como está vivindo cada cidadán que vive, detrás de cada ventá, como vive cada quen, non? E sempre me ven a mesma frase a cabeza. Cando cheguei a Ourense, que fará pouco máis dun ano, a miña compañera Cándida Andaluz, que é cascarilleira e tamén deportivista como min, pois seguramente tamén unha das mellores persoas que un se pode atopar polo camiño, se me permitides, explicoume que no xornalismo non importa o que teñas feito o día antes, senón o que terás que facer o día seguinte, porque ao final sempre estás partindo de cero. Eso eu creo que é un pensamento que me quedou grabado. Pode parecer unha frase normal, sinxela, sen moita estridencia, pero transmite unha realidade, que no día a día, na nosa vida cotiá, todos os días temos que partir de cero. No noso caso, por exemplo, na Voz de Galicia, eu teño a sorte de que recorrendo a provincia este ano, pois petábamos en portas de veciños de Aldexinzo, Rebordechao, en calquera parte da provincia, e xeralmente a xente non nos coñecía. Abrecha a porta con amabilidade, sen coñecer a túa cara, sen saber quen eres, e posiblemente, despois dun par de minutos, automáticamente invitabante un café ou a un licor de erva, dependendo da hora que fose, pero sempre te invitan, así que eu pola miña parte sigo sorprendéndome con Ourense e coido que podería seguir así durante moito máis tempo. Para min é curioso cando sempre se fala de Ourense como a provincia coa etiqueta do territorio da terceira idade, como sempre falando do envellecido. Eu preferiría falar da provincia ou do territorio da experiencia, porque ao final no rural, en cada aldea, posiblemente en cada casa, hai moitas historias que ainda están por contar. En definitiva, hai moita vida. Eu, o único que quero decir é que non deixemos de falar, non deixemos de ser persoas, boas persoas, en definitiva. Moitas gracias por estar hoxe aquí, honrando a figura e o legado de Xosé Aurelio, que tamén era adicto a ir a aldeas e coñecer a xente a súa vida cotiá. Saúde a todos. Moitas gracias. Perfecto. Sí, creo yo, o nos salimos y vuelves a ver. Matrices sigue música. Claro, si ustedes sí volvemos a subir.
Bueno, seguimos. Norabora, Pablo. Pasamos dun premio veterano con 30 edicións a un premio noviño. Concretamente, pois esta é a súa terceira edición, un premio que acaba de nacer e que tamén esperemos que teña polo menos outras 30 edicións. Decir que este premio Rodolfo Prada a xestión cultural ten tres categorías. Unha delas dirixida a profesionais da xestión cultural que ten unha dotación económica de 1.000 euros, outra para voluntarios ou colectivos afeccionados cunha dotación de 2.000 euros e unha terceira categoría para proxectos culturais. En este caso, ten unha dotación económica de 3.000 euros. Todos os gañadores reciben, ademais, unha escultura e un diploma acreditativo. A escultura é unha escultura creada exclusivamente para este premio. É o primeiro ano que vamos a entregala. E, como está entre nós o autor desta obra, que é Asís Cronovo, vamos a pedir que brevemente nos diga o que el pretende transmitir nesta obra. Pois moi boas tardes. Estou algo afectado polo nivel dos speakers que me preceden. Non sei se estarei á altura. Parece ser que hoxe, digamos que o motivo desta reunión é un análisis sobre o relato. Teño que dicir, estaba pensando antes cando o home este que traballa no país nos estaba inspirando acerca do auxe do relato. Estaba pensando precisamente que eu esta mañá abrí un libro de José Agustín Goytisolo, un poeta que me gusta moito, unha persoa que me gusta moito, e así, xuro que foi pura casualidade, abrí o libro por un poema que se titulaba Leyendo a Castelao. É un poema no que se citaba a Pepe Valente, a José Valente, a Pedra do Tangaraño, o Pulpo de Cambados, e tantas outras cousas que José Agustín Goytisolo tiña en conta sempre con esa prodixiosa capacidade para sintetizar digamos, o mundo da fantasía co mundo cotidiano. O que quero dicir é que o relato xa estaba aí. É dicir, gábame moito de que hoxe esteamos aquí por un relato diferente, por un relato noviño, que é o relato dos xestores culturales, e sobre todo porque sexa aquí na Ribeira Sacra, que ten un relato moi longo, pero que parece que estamos resucitando ou se cadra estamos construindo entre todos. Polo tanto, pareceme moi afortunado tamén celebrar que haxa xente aos que podamos galardonar con os premios á xestión cultural, que son tamén unha maneira de construir un relato forte e duradeiro, porque detrás de cada artista ou detrás de cada produción de contidos culturais soe haber sempre unha persoa, un grupo de persoa que sigue a liña deses contidos e intenta crear un soño ou facer os soños realidade. A eses creadores, a eses xestores están dedicados a estes premios que me encargaron a Diputación, polo cual agradezco moito. E quero dicir que están simbolizados por unhas cabeciñas de soñadores, que foi o que se me correu para homenaxealos. É dicir, xente que persegue un soño, xente que ten a capacidade organizativa, a visión, e sobre todo a forza de vontade contra o vento e marea, para sobrepoñerse a eses grandes relatos e crear relatos pequenos, relatos individuais, relatos significativos. Non coñezo os premiados, non sei exactamente por que van a ser premiados, pero estou seguro de que o merecen largamente, porque o mundo do sector cultural necesita xente forte como eles. É só eso. Bueno, o xurado reunirse o día 1 de outubro no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Estuvo presidido por delegación do presidente da Diputación, Manuel Baltar, estuvo presidido neste caso por o vicepresidente primeiro,
Rosendo Luís Fernández, e foron vogais o secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo Manuel Lorenzo Suárez, por a deputada provincial de Cultura, Ana Patricia Madureira, e por persoas relevantes do ámbito cultural que convocou a Diputación, neste caso Antonio Piñeiro Feijóo, Juan Rivas, Manuel Araújo e Luís González Tosar, que por unha indisposición non pudo asistir, pero delegou o seu voto no presidente do xurado e asistín eu como secretario do mismo. Decir que o xurado tomou a decisión en base a diferentes propostas que se presentaron. Por rexistro, tal como dicían as bases, pois presentáronse 3 proxectos. Un que se titulaba Sen título, outro Ruralismo o rural preparado e outro de Clash Fest, Festival Femenino de Arte Urbana e Contextual. Según o apartado terceiro do artículo 3 destas bases deste premio, tamén o xurado, unha vez constituído, podía facer diferentes propostas. E o xurado propuxo, nese momento, tamén como candidato a Ernesto Romero do Novo Cine de Leiro, o colectivo Platea Lúa e o establecimento náutico de San Vicente. Examinadas e debatidas todas estas propostas, o xurado acordou por unanimidade conceder no apartado de premio profesional da premio para un profesional da xestión cultural, concederlle ese premio a Ernesto Romero do Novo Cine de Leiro, pola súa aposta personal e vocacional dedicada ao mundo do cine, e por ter contribuído a manter aberta unha pequena sala de cine nun ambiente rural cunha programación estable e de calidad, garantindo o acceso dos veciños da zona a gozar do cinema e converténdose nun caso prácticamente único en Galicia. Señor presidente, vamos a entregar esta distinción. Ernesto. Creo que Ernesto, igual podías decir unhas palabras neste micrófono de aquí. Sí, bueno, en primeiro lugar non estou acostumbrado a falar en público. O único que sei facer é poñer películas desde 1966. Quero agradecer a todos os que se acordaron de min para darme este premio, porque a verdade que me ven nun momento que desde noviembre me sucederon algo a nivel profesional bastante desagradable. E, bueno, intento superarlo. O premio quero dedicarlo a todas as persoas que fixeron posible que o cine, o sea, que desde 1966 me dedicara a esta profesión. Houve algunha persona que me dixo ao principio: un non pode traballar no que gusta, hai que buscarse un traballo, e todo iso. Eu conseguín luchar, e a verdade é que conseguín o soño que tuve desde pequeno, o sea, traballar nun cine. Xa digo, son cerca de 55 anos, e a verdade que se tuvera que volver a escoller unha profesión, volvería a facer o mismo. Bravo! Moitas gracias. Gracias. Pues nada, moitas gracias. No segundo apartado, premio a persoas voluntarias ou colectivos aficionados, o xurado decidiu que este premio fora para o colectivo Platea Lúa, por ser pioneiros na xestión da promoción do patrimonio cultural da nosa provincia a través dun formato divulgativo novo, como é o formato das visitas teatralizadas. Creo que temos por aquí algún representante de Platea.
parece que me toca a mí algo tamén. Como van rezar o premio, aficionados, e incluso para este tipo de cousas, pero bueno, todo sea para ben. En primeiro lugar, felicitar ao resto de premiados e agradecer ao xurado e á Deputación por este premio e por este recoñecemento a unha maneira diferente e novedosa de dar a coñecer patrimonio e disfrutar e vivilo dunha maneira diferente. E tamén, pois, sobre todo, dedicarlo a esas máis de casi 7.000 persoas que xa levamos ás costas en 5 anos, que nos veñen a ver visita tras visita, e enganchan unhas cara a outras, e ese recoñecemento que nos dan pois para seguir para adiante e facer novas ubicacións e conocer novos espacios. En definitiva, pois, moitas gracias a todos e, bueno, vémonos nalgúna visita teatralizada. Moitas gracias. Bueno, e por último, o premio que o xurado decidiu conceder no apartado de proxectos culturais é concretamente para o local do Náutico de San Vicente por a súa labor en prol da actividade musical cun calendario de concertos único en Galicia que o converten nunha referencia a nivel nacional no seu ámbito, demostrando un inmenso poder de convocatoria ao longo de casi 3 décadas de existencia. E sen esquecer tampouco un apartado moi importante como é o seu apoio a iniciativas sociais. Está por aquí Miguel. Aquí mismo? Sí. Nada, boas tardes. Bueno, eu a verdade é que esta é a segunda vez que recibo un recoñecimento como emprendedor ou como xerente dun local de música ao vivo. A verdade é que a miña primeira reacción é un sentimento de responsabilidade de estendelo a todas as salas de música ao vivo que traballan por a cultura de base, non? Especialmente este ano porque gracias ou por culpa de unhas circunstancias especiais, moitos dos meus compañeiros tuveron que pechar. A nosa responsabilidade dentro do náutico foi tratar de facer unha demostración de que sí que se podía facer eventos seguros. Entón, isto creo que debería ser a maior das utilidades sería facer valer que 90 concertos que puidemos facer esta temporada de verán sirvan para demostrar que esta mostra seña observada dende a Administración para autorizar a todos os locais a facer eventos cunas condicións que estimen oportunas, pero, dende logo, non prohibilas por decreto. E nada máis. Gracias. Bueno. Ahora pedímoslle a todos os premiados que veñan para facer unha foto de grupo, se fan o favor. Ernesto, Platea.
Bueno, e agora para rematar este acto de entrega destes dous premios pedimos ao presidente da Diputación, a Manuel Baltar, pois que cerre este acto. Moitas grazas, Aurelio, e parabéns aos premiados. Parabéns a Pablo Varela, gañador do Xosé Aurelio Carracedo, un xornalista que cos seus traballos sobre a vida no rural e ese mundo rural que tanto coñecemos e onde estamos agora mesmo, nunha provincia netamente rural, en nunha Galicia tamén con un peso rural importante, pois o xurado acertou plenamente na reivindicación desa forma de vida. Decía que o tique de Ourense de provincia con moita xente da terceira idade, iso ten unha versión en positivo, e é que xunto con outra provincia japonesa é o lugar do mundo onde a xente vive máis anos, e aquí a vida se trata de vivila en plenitude e de vivila facendo o que che gusta. Decía Ernesto que lle recomendaron cando empezou coa súa actividade no cine que eso de vivir de algo que che gusta que non era o camiño, non? E creo que os exemplos que temos hoxe aquí é de auténtica vocación, de compromiso e de estar disfrutando con dificultades como temos todos en todos os apartados da vida, pero facendo o que realmente lles apaixona. E esa paixón a poñen no seu traballo, como a pon a Cisclo nesa figura que é un soñador, a Cisclo Novo, porque todos eles soñaron que podían adicarse o que se están adicando e construir mundos máxicos como fai Miguel de la Cierva e o no náutico de San Vicente, que é unha cousa absolutamente única. Esa autenticidade pois merece non só o premio e recoñecemento, sino que siga moitos anos abandeirando ese local que é, sin dúbida, santo e seña da música en vivo a nivel nacional. Por iso, os meus parabéns aos 4, en decir que seguimos nas próximas edicións potenciando estes premios. Estuve moi atento á charla de Jaime García Cantero, que falaba dese concepto de tabel do antifrágil, non? Pero tamén el falou de algo que é co-crear, o sea, crear conxuntamente. E aquí, nesta sala, pois hai actrices, actores, escultores, pintores, escritoras, e creo que todos temos unha tarefa conxunta que é o de facer as cousas tendo en conta que representamos a un mesmo colectivo e que estamos enraizados na terra, pero conectados co mundo, un mundo que hoxe pois non ten distancias, solo as que nos separan en minutos de chegar dun sitio a outro. Moitas gracias a todos, parabéns polo voso compromiso e a disfrutar do premio XXX de Pablo Varela e do premio 3 deste Rodolfo Prada, que non esquezamos, e foi a Cisclo Novo o que citou a Castelao, que Rodolfo Prada Chamochín naceu nos Peares, na parte que lle corresponde a este concello no que estamos, de Nogueira de Ramuín, e que foi non só o albacea testamentario, sino o gran protector de Castelao en Bos Aires, fundador do Centro Ourensán, despois se fundaron os centros das outras provincias e o Centro Galego, etc., e sen dúbida unha persona que creo que xestionando e falando de cultura ten un merecido homenaxe permanente cando lle asignamos o seu nome a estes premios. Por iso, moitas gracias a todos, parabéns, e que siga a ICC Week. Ten a palabra Juan Rivas. Hola. Muchas gracias. Bueno, digamos que si ICC Week tuviese un alma, ese alma sería siempre poner en valor a los creativos. Creo que estamos viendo que se está cumpliendo esa misión, y otra gran misión es conectar a los mayores profesionales que encontramos en nuestro país con Ourense, y afortunadamente lo vamos consiguiendo año tras año, y este año pues tenemos a una persona pues que representa cosas como pues cuando se habla de marca España, o sea, imagina a alguien que sea marca España. Pues ¿quién puede ser marca España? Pues el señor Óscar Mariné, ese personaje, bueno, no sé si detrás de Almodóvar, detrás de Bruce Springsteen, detrás del Siniestro Total, detrás de Hugo Boss, detrás de Camper, y una persona que representa el diseño. Yo creo que es nuestro momento con el diseño, ¿verdad? Creo que si algo nos va a salvar la vida es el diseño, y si algo nos va a salvar la vida es, por ejemplo, Óscar Mariné, que bueno,
ha sido muy generoso junto con Curra, cogiendo esta mañana su coche, acercándose aquí a Ourense. Gracias por tu generosidad. Mañana va a hablar para los chavales de la FAILDE, a través de streaming igual, además de los chavales de la FAILDE, pues serán unos cuantos más. Y bueno, la FAILDE es una escuela que es como la Bauhaus gallega. Yo ahora cuando la visito digo, si tuviese 25 años me iría allí, así que vas a tener ahí a gente enorme. De verdad, es un honor. Y bueno, gran cabeza de cartel de ICC Week 2020, Óscar Mariné. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras y estoy encantado de haber venido y de estar aquí. Ya sabes que llevo... te llevas el... Ya sabes que llevo pues, unos años intentando venir, o por una cosa o por otra no he podido, pero ya estaba deseando. Pues muchísimas gracias por la invitación y por contar con nosotros como diseñadores. Los diseñadores pensamos que nuestro trabajo pues, es una parte importante del mundo de la cultura, del mundo de la comunicación y como bien decías antes, cuando hablabas de la Bauhaus, pues hace ahora exactamente un siglo que se hizo una escuela que fue donde arrancó nuestra profesión directamente y donde se equiparó a otras muchas, donde se tomó en serio la profesión y se puso varias profesiones que todas tenían el mismo nivel. O sea, no había una que estuviera por encima de la otra, sino que el diseño gráfico acometió toda su responsabilidad para ser igual que otras disciplinas. En esa época eran los artistas. Ahora muchas veces a mí me preguntan si prefiero ser artista o si prefiero ser diseñador gráfico cuando hago una exposición personal. Y todos los fundadores de esta profesión eran artistas, los Rodchenko, Lisinski, todas las vanguardias rusas, y los que no lo eran, los que fueron directamente al mundo artístico, trabajaban como Mondrian, trabajaban con todo ese sistema de arte nuevo que dio origen al diseño gráfico. Después ya trabajamos más como comunicadores de productos o como comunicadores de ideas. La gráfica es muy importante. O sea, está en la historia de nuestros estandartes, está en la historia de Egipto. O sea, Egipto nunca tuvo una guerra porque construían paredes y hacían monumentos para asustar al enemigo con sus símbolos y nunca tuvieron una guerra. Es importantísimo la simbología, es importantísimo los mensajes, es importantísimo los nombres, es importantísimo el dominio del lenguaje para convertirse en líderes y poder tratar a los demás como iguales. Por una razón o por otra me he pasado toda mi vida viajando y trabajando en muchos países que consideran que los españoles tenemos ya está bien, como que nos están esperando que demos el do de pecho, no solamente en muchas cosas que ya lo hemos dado, pero en el mundo de la comunicación, pues bueno, siempre nos están esperando. Cuando he hecho trabajos como el que hablabas antes, el trabajo de Camper, hicimos una marca que se vendió en todo el mundo con unos colores y con unas fórmulas que eran absolutamente las que crecen en nuestro país, y con esos pequeños elementos y con una gotita y con un guiño y con un poco de sentido del humor conseguimos hacer una marca que se vendió. Cuando se empezaron a abrir tiendas por el mundo, se abrían en Londres, en Nueva York, en Tokio, en París, en Roma, todas a la vez y todas funcionaban. Y lo que estábamos vendiendo era exactamente lo que intentamos vender en España siempre, y muchas veces nos sale bien y otras regular y otras mal.
pero era simplemente eso, la esencia de España. Y con un añadido muy, muy curioso, el sentido del humor y nuestra inteligencia. La gente cuando se compraba unos zapatos camper se creía, entraba en una tienda y cuando salía con ellos se creía que era más simpático, más guapo y más gracioso que si no llevaba los zapatos camper. Te pensabas que eras más joven y más echado para adelante. Eso en todos los sitios del mundo. O sea, que llegabas a Tokio y funcionaba la misma fórmula. Y todo era con esa chispa y con esa gracia. Y muchas veces, o sea, las propias tiendas eran mucho más baratas que las demás. Trabajamos con un sistema donde las tiendas eran sencillísimas. Y nos poníamos al lado de una tienda en Londres o en Nueva York, que era una verdadera pasada de proyecto y de arquitectura. Y la gente prefería camper porque le parecía mucho más gracioso, mucho más moderno y mucho más cercano. Bueno, tanto el éxito de camper, que era pura comunicación, era solamente, estoy hablando de una marca, pero lo importante era contaros que la gráfica y el mensaje y el nombre pues es lo que promueve. Cuando se habla de diseño gráfico y diseño industrial, parece como si el diseño gráfico fuera menos importante, cuando ahora mismo lo más importante es vender ideas, vender marcas, vender sensaciones, vender felicidad, vender imaginación o vender otras cosas. Muchísimas gracias por estar aquí y mañana el que quiera seguir aguantando lo pesado que soy, pues que venga a la conferencia. Muchísimas gracias. Sí, bueno, podéis asaltar yo si tuviese una bodega, etcétera, etcétera, lo asaltaría ahora mismo. O sea, que lo tenéis al lado. El señor Marín es una eminencia. Gracias por tu generosidad. Mañana va a continuar entonces su charla para Farisa y alguno más en streaming. Gracias al Consejo Asesor de Cultura, el presidente Baltar, el señor Aurelio Gómez Villar. Nos han pedido a Manuel Araujo y a mí como coordinadores integrar lo máximo posible dentro de la ICC Week, trabajar en ese manifiesto y vamos a ponernos con ello. Y pues muchas gracias.